Bien, el día de hoy vamos a trabajar con las funciones proposicionales y la idea es poder ir revisando lo que ya sabemos de lógica proposicional, porque ahora como aumenta el concepto, aumenta de alguna manera, hay un nuevo concepto que donde se enriquecen las proposiciones y evidentemente podemos abordar ciertas expresiones que antes no lo podíamos hacer. ¿Ya? Entonces, inicialmente declarar que una función proposicional es un enunciado donde hay una incógnita, ¿de acuerdo? Inicialmente nosotros teníamos proposiciones simples donde claramente nosotros le podíamos dar un valor de verdad, pero ahora como hay una incógnita no sabemos darle el valor de verdad porque no sabemos qué valor le vamos a colocar ahí a esa X, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros nos veamos enfrentados a situaciones como esa, donde el enunciado tiene una incógnita, nosotros vamos a llamarle funciones proposicionales. Por ejemplo, una función proposicional podría ser X es par. ¿De acuerdo? Entonces dices, ya X es par. Si yo a la X le colocara un número y pusiera el 5, y diría 5 es par, yo sabría con claridad que esa proposición es falsa, pero sabría con claridad que eso es una proposición, ¿de acuerdo? Porque le puedo asignar un valor de verdad. Pero mientras esté la X, no le puedo asignar un valor de verdad, y a eso nosotros les vamos a llamar funciones proposicionales, ¿de acuerdo? Las funciones proposicionales entonces se van a simbolizar, como aparece acá, P, y entre paréntesis vamos a colocar la X. Entonces, P sub X, dos puntos, podríamos decir X es par, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Podemos colocar P sub X, Q sub X, R sub X, las mismas letras que usábamos para proposiciones, ahora la acompaña la variable X, por lo tanto a eso nosotros les vamos, esa es la simbolización o la simbología que utilizaremos cuando escribamos una función proposicional. Aquí dice claramente lo que mencioné recién, como X la desconozco, no le voy a poder asignar un valor de verdad, ¿de acuerdo? Veamos algunos ejemplos de funciones proposicionales. Por ejemplo, P sub X, dos puntos, recuerden que la forma de simbolizar qué es una función proposicional o una proposición, le vamos a colocar dos puntos para escribir aquello que le voy a asignar a esa expresión. Por lo tanto, P sub X para mí va a ser en esta ocasión, para este ejemplo, X es un número irracional. Q sub X, dos puntos, representa toda esa expresión, que también es una función proposicional, donde dice, si X es par, entonces X cuadrado es par. Y R sub X dice, X estudia pedagogía en matemática en la UMCE. ¿De acuerdo? Ahí tenemos tres ejemplos de funciones proposicionales. ¿Alguien quiere inventar una? Eh, Dícteme. no sé. Estaba pensando en cantidades para llevar a un condicional, no sé. Estaba pensando. Claro. X es menor que 0. ¿Serviría eso o no, profe? Sí, así lo puedo simbolizar, pero tengo que decir dos puntos. Aquí tengo que escribirlo simbólicamente, usar una letra minúscula, podríamos ser Una T, por ejemplo, T sub X va a ser una función proposicional que expresa, en este caso, X es menor que 0. Lo podría escribir también ese menor que, lo podría escribir con palabras también, ¿sí? Sin problema. ¿Ok? Todas estas son ejemplos de funciones proposicionales porque es una proposición, podría ser una proposición, no lo es todavía, si es que a X le asigno un valor. Si le asigno un valor numérico, en este caso acá, aquí también, aquí le coloco tal vez el nombre de un alumno, ¿de acuerdo?
y si el nombre de ese alumno estudia pedagogía matemática, si es verdad, entonces voy a poner verdadero, si no voy a poner falso, pero aún así va a ser una proposición cuando yo le asigne un valor a la X, ¿de acuerdo? Un valor, me refiero a que tenga sentido, que sea un nombre en este caso, ¿ya? También acá en la S, aquí también yo debería asignarle un nombre de una persona, ¿ya? Eso. Ahí tenemos ejemplos de funciones proposicionales. Algunas observaciones o consideraciones. Por ejemplo, la variable X es un objeto del cual se declara P sub X. Por otro lado, la variable X pertenece a un conjunto de interés llamado universo, donde P de X tiene sentido. Eso por eso les decía, por ejemplo, hay un universo donde yo declaro el nombre de todos los alumnos de la universidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, eso sería mi universo. Y tomo un nombre de ese universo y lo coloco en ese su X, donde dice X tiene hermanos, por decirlo así. Y obviamente yo podría resolver y determinar el valor de verdad, en ese caso, para esa persona, por lo tanto estaría frente a una proposición. Cuando yo pongo un valor en X, la función proposicional pasa a ser una proposición, ¿vale? También, sí, diga. El universo puede ser nombre, puede ser Claro, el es conjunto un de conjunto. números racionales. Claro, aquí dice un conjunto de interés, ¿de acuerdo? Que puede estar conformado por números, en algunos casos por nombres de estudiantes, en otros por nombres de países. Es un conjunto, ¿de acuerdo? Un conjunto de elementos, en este caso, que le van a dar sentido al momento de ser reemplazado en la función proposicional que estoy trabajando. Yeah. Bien. Hay otras funciones proposicionales, o es una función proposicional en donde puede haber más de una variable en juego. Y se va a denotar así. P, paréntesis, X, Y, dos puntos, siempre dos puntos, recuerden. Y aquí declaro lo que significa. Por ejemplo, aquí dice X es vecino de Y. ¿De acuerdo? Ese podría ser un ejemplo. ¿Quién me puede dar otro ejemplo? Es Kusaki, X y X e Y son números primos, no sé. Podría poner X. Es primo. Es un concepto matemático. En el fondo, ellos no tienen un divisor común. A eso se le llama primos relativos. Por ejemplo, el 10 es primo relativo del 9. ¿Por qué? Porque el 10 lo divide el 2, bueno, el 2, el 5, el 1 no sirve porque el 1 divide a todo, pero al X lo divide el 2, el 5, y el 9 lo divide el 3. Entonces, entre ellos no tienen divisores comunes. Eso podrían ser primos relativos, ¿de acuerdo? Y esta proposición, si yo conozco X y conozco Y, le doy asigno un valor a cada uno, entonces yo podría saber si es cierta, si es verdadera o falsa esa proposición, pero lo importante es que ya se transformó en proposición al momento de reemplazar un valor en X y un valor en Y, ¿ya? Sí. Y seguramente X va a pertenecer al conjunto de los números y también, por supuesto, para que tenga sentido esto, ¿ya? Bien. Dice ejercicio. P sub X significa X estudia pedagogía en la UMCE. Señale un universo y señale un elemento de este conjunto tal que P de X sea una proposición verdadera. Entonces, dice señala un universo. Entonces, para señalar un universo, los universos dijimos que era un conjunto. ¿Cómo yo declaro un conjunto? ¿Cómo puedo declarar un conjunto? ¿Con nombre? ¿Cómo se hace con nombre? Claro, sí. Acuérdense O sea, que los que es pueden escribir por extensión y por comprensión. ¿Se acuerdan de eso?
Por ejemplo, Sí. uno cuando define un conjunto, yo tengo que decir, este conjunto, y abro llave, y hay dos posibilidades. Aquí declaro cada elemento que pertenece al conjunto, ¿de acuerdo? Eso sería por extensión, o una ¿No forma... sería el primero y el último? Por extensión tendrían que ser muchos nombres, porque si son nombres de alumnos, colocar el primero y el último, yo digo, no, veo la regularidad. Cuando coloco el primero y el último, porque entiendo la regularidad, ¿de acuerdo? Como yo generé, por ejemplo, pondría, si fuera número, yo pondría 1, 2, 3, 4, ya entendí la regularidad, pongo punto suspensivo y ya sé a quién me estoy refiriendo, el conjunto de los números naturales. Pero en este caso tendría que colocar el nombre de cada alumno. Pero como me vuelve un poco ardua la tarea de declararlo por extensión, lo puedo escribir por comprensión. Y al momento yo podría colocarlo por comprensión así. X es alumno, no, ¿de acuerdo? Esa es una condición, es ser alumno, ¿de acuerdo? Y aquí pongo una condición, esto como son todos los alumnos, en particular, X pertenece a 11. claro, claro, porque aquí cuando puse alumno ya sé que es una persona, podría poner X es una persona también, ¿de acuerdo? Podría haber puesto algo más genérico. Al poner alumno significa que pertenece a alguna institución, ¿de acuerdo? Y de todas las instituciones que podrían existir, de colegios, de universidades, en particular me interesa que sean de la UMSE. Entonces, escribirlo así, ya de alguna manera, ahora, podría haber dicho esto de diferentes maneras. Podría haber dicho, el universo está formado por X es estudiante de pedagogía. Entonces ahí están todos los estudiantes que estudian pedagogía a nivel mundial, ¿de acuerdo? En la UPLA, en Talca, en la Universidad del Biobío, etcétera, etcétera. Están todos los estudiantes que estudian pedagogía. Digo, tal que, acuérdense que este símbolo de alguna manera va a decir, como que me va a dar una condición más o varias condiciones más, tal que estudian en la UMSE. Por ejemplo, aquí X estudia en la UMSE. Profe, pero en ese caso no habría que ponerle una limitanza o una negación, Por ejemplo, porque si es que ahí pone X estudiante de pedagogía y está contando todas las universidades, ¿cómo puede tener la misma variable para los estudiantes de la UMSE? lo que pasa es que esta X es genérica, de alguna manera. Este conjunto es más grande, tiene más elementos, ¿de acuerdo? Yo cuando quiero acotar el conjunto, o cualquier conjunto, sea el conjunto universo u otro conjunto, yo voy a declarar como una generalidad, que son estudiantes de pedagogía. Y esta limitante, cuando yo coloco el slash, aquí estoy colocando la limitante que me interesa, ¿de acuerdo? Que en este caso, yo sé que X estudia pedagogía, en particular en la UMSE. ¿Saben por qué hice esta distinción? Porque la UMSE, casi todas sus carreras son de pedagogía, pero hay una que no es de pedagogía. Si ponía esta, por ejemplo, este ejemplo que está aquí, yo creo que está malo. ¿Por qué? Porque hay Porque alumnos... la carrera de kinesiología, po. Eso, muy bien. Eso quería que se dieran cuenta. Porque aquí puede que me aparezca un alumno de kinesiología. Y ellos no estudian pedagogía, pues ellos estudian kinesiología. Entonces, cuando yo puse X es alumno y luego puse X estudia en la UMSE, cuando terminé de escribir eso, dije, pucha, aquí van a salir alumnos que no solamente estudian pedagogía. Entonces, por eso ya aquí ya dije, ya, todos los que estudian pedagogía, pero
Y de esos, ¿quiénes? Los que estudian en la UMSE. Entonces, esta forma de declarar el conjunto me sirvió para justamente declarar el universo que me estaban pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, P sub X, una forma de declarar esto es así. P sub X, esto que está acá. X, estudiante de pedagogía en la UMSE. ¿De acuerdo? Eso. Y P sub X, para que X sea verdadera, yo podría colocar el nombre de Sofía Fuentes. Tal cual. Como coloqué el nombre de una estudiante, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es una estudiante del curso, yo sé que esta proposición está diciendo tal cual, Sofía Fuentes, tal cual como está aquí, estudia pedagogía en la UMSE, porque la X fue reemplazada por ese nombre. Sofía Fuentes estudia pedagogía. Entonces, fíjense, toda esta información la puedo representar solamente con esta simbología. ¿De acuerdo? P, Sofía Fuentes, significa todo esto, que Sofía Fuentes estudia pedagogía en la UMSE. Y sé que entonces, si le tengo que asignar un valor de verdad, el valor que arroja esto es verdadero. ¿Vale? Si colocara otro nombre, Sofía. Si colocara otro nombre, no sé, de una estudiante de otra, no sé, de que estudia pedagogía en Playa Ancha, claro, me arrojaría falso. Lo importante es que todos los X que yo voy a tomar acá, de acuerdo a este universo que yo tomé, son estudiantes de pedagogía. ¿De acuerdo? Todos los valores que yo puedo colocar acá, en P, los diferentes valores que puedo colocar aquí, deben salir de X, pero X vive en el universo que yo ya declaré, por lo tanto, los X salen de ahí. ¿De acuerdo? Veamos. Aquí hay un ejemplo de una función proposicional que tiene dos variables. Por ejemplo, aquí dice P sub X, esta es otra forma de representar la idea, de escribirla. P sub X dice, ¿alguien puede leer esto que dice? ¿Qué dice acá? Antes que lo lea yo. Dice X sea pertenece. P sub X y EI, dos puntos. X pertenece al conjunto de los números enteros del N, ¿cierto? Naturales. Naturales. A los naturales. Y pertenece, y los que pertenecen a los números naturales, pero no sé cómo se diría después. Entonces, este dos puntos que aparece acá, yo lo podría ¿Tal leer qué? como un tal que, justamente. Tal que la suma de estos números sea siempre menor que 5. Ya. Entonces, ¿cuál sería el universo que tiene sentido para este conjunto, para esta proposición? De 1 y Serían 4. todos los números entre el 1 y el 4, porque como son naturales, el 0 no sé cuánto. Ah, claro, de Entre- acuerdo, el 0 no está considerado, pero por ejemplo, el conjunto universo podrían ser genéricos Todos números. los números naturales, ¿no? Sí, muy bien. Los números naturales y la proposición, ¿cierto? Cuando tú tomes una pareja de estos números naturales, puede ser que la Serían proposición 1 y sea 4. verdadera o puede que sea falsa. Eso es lo importante, que la Ya. proposición no es que siempre sea verdadera, ¿de acuerdo? En algunos casos la expresión, cuando tú reemplaces los valores aquí, podría ser verdadera, pero en otros casos
de plano no lo va a hacer, ¿de acuerdo? Entonces dice, la proposición tiene sentido en parejas de números naturales y no, por ejemplo, parejas de personas. Ah, claro, obvio, estamos hablando que tuviera sentido el universo. El universo de acuerdo al contexto, sobre todo por esto que está acá, ¿de acuerdo? De acuerdo a eso que está aquí, yo inmediatamente sé que estoy trabajando con números, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué números en particular? Bueno, podrían ser números enteros, podrían ser números reales, podrían ser números racionales, irracionales, ¿sí? Pero en este caso en particular ellos nos dijeron que íbamos a trabajar con números naturales, ¿de acuerdo? Tal que la suma me diera menor que 5. Pero cuando la suma me da menor que 5, la proposición que está aquí va a ser verdadera, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puedo decir? Por ejemplo, P de X, Y, P de X, Y, también lo pueden encontrar así, tal que X más Y es menor que 5. Pero para declarar el universo, ¿de acuerdo? De esto, tengo que precisar. Entonces, al precisarlo, aquí ellos indicaban claramente que tenía que ser el conjunto de los números naturales. ¿Ya? Esta ya es una función proposicional, ¿de acuerdo? No siempre en la función proposicional yo declaro el universo de donde voy a sacar los valores de X e Y. ¿Sí? A veces viene inmediatamente al lado, en el problema está expresado, ¿sí? Por ejemplo, dice, señale 3 pares de números naturales donde es verdadero. Entonces, podría ser que yo, como me lo están presentando de esta manera, yo podría expresar tal cual como par ordenado, aunque esta es una notación, no es que sea un par ordenado, ¿de acuerdo? Porque esto pueden ser nombres de personas dependiendo del contexto. Pero yo podría decir, por ejemplo, esto es verdadero. ¿Sí o no? Sí, ¿Y qué otro puede ser verdadero? 1 y 2, Claro. o 1 y 3, o 3 y 1 mejor. Bueno. ¿De acuerdo? Perfecto. Porque ya entendí que la notación que está acá representa justamente lo que está declarado acá arriba, que yo cerré en el cuadrado, ¿de acuerdo? En este rectángulo. X más Y es menor que 5. Estoy esperando que la suma de estos valores, ¿sí?, sea menor que 5. Y 1 más 2 es 3, por lo tanto es menor que 5. Diga. Profe, no me quedó claro entonces en este caso cuál sería el universo. El universo yo lo podría declarar así. Mi universo, ¿de acuerdo? Son Todos los números naturales, ¿no? A ver, a veces, es que existen notaciones, ¿de acuerdo? El universo en este caso son números que van a tener que venir en parejas, por lo tanto, tal vez este universo se puede hacer así. El conjunto de los números naturales, ya no, tienes razón. No lo voy a escribir así, perdón. Borrar. ¿Cómo borro? Aquí. Lo voy a escribir como se tiene que escribir, de acuerdo con abre llave. Entonces el conjunto de los números, el conjunto de elementos que yo voy a tomar tienen la forma X, Y, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tal que X pertenece a los naturales y Y pertenece a los naturales. Entonces, esa estructura, cada vez que yo abro y cierro llave, estoy hablando de un conjunto. Los elementos del conjunto tienen este formato ahora. Y en particular estoy declarando que los elementos que están en X son naturales y que los elementos que están en la segunda coordenada, pero no es un par ordenado, sino es la forma simbólica que yo represento, esta relación,
¿ya? Entre los elementos del P sub X, X yo voy a utilizar. Es mejor escribirlo de esta forma, igual como lo hicimos ahí arriba. Ahí yo declaro cómo es la forma del elemento que yo tomo. Y declaro en este caso, aquí dije que era un alumno, ¿de acuerdo? Aquí yo no quiero decir que ese P, X, Y que mencioné aquí, perdón, es algo en particular, solamente estoy declarando su forma. No quiero decir que es un par ordenado, ¿de acuerdo? Pero sí quiero que establecer un orden, que el primero va a tener cierto valor, que podría ser incluso nombres de personas, porque podría ser un problema donde la situación ya no sea una suma, sino me dice X está casado con Y, por decir algo, ¿de acuerdo? Entonces yo no quiero decir que esta relación signifique básicamente un par ordenado, porque quiero ahora hablar de personas y no de números, ¿ya? Para que no se confunda. Solamente es la simbología que es muy parecida a cuando nosotros trabajamos con pares ordenados, pero un par ordenado siempre está pensado en el plano cartesiano, estamos trabajando en los reales, ¿de acuerdo? Ok. ¿Y 3 proposiciones que sean falsas? ¿Qué podríamos colocar acá? Por ejemplo, 5 y 1, muy bien, 3 y 3, muy bien, 8 y 2. Ah, perfecto. ¿De acuerdo? Todas estas proposiciones, ¿cierto? Tienen un valor de verdad, ¿de acuerdo? Que está dado por la definición de la función proposicional que se entregó. Y en particular, los números que yo coloqué aquí eran naturales. Si alguien hubiera puesto algo así como un medio, coma, raíz de 2, yo diría hay un error porque los números que me están dando no son del universo que yo declaré. ¿De acuerdo? Tienen que ser naturales. Si alguien colocaba un 0, también hubiera generado un error. No podría haberle dado un valor de verdad, porque me tengo que asegurar que los valores que me asignen cumplen con el universo previamente establecido. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí, el un medio no pertenece al universo. Tampoco el raíz de 2 pertenece al universo que yo declaré. Por lo tanto, hay que chequear que sí pertenezca, ¿ya? Muy bien, llegamos a una nueva definición que surge, ¿cierto?, de la necesidad que tenemos de mantener la función proposicional, ¿de acuerdo?, pero sin asignarle valores específicos a X, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es mirar el conjunto, ¿de acuerdo?, donde vive X, por ejemplo, números naturales, por decirlo así, o tal vez podría ser otro tipo de conjunto, pero el que yo reconozco con claridad dónde están. Y los cuantificadores son palabras que nosotros usamos que en particular van a hacer que al usar el cuantificador en conjunto con la función proposicional, esta va a tomar un valor de verdad. Por lo tanto, ya va a ser una proposición, perdón. Entonces, hay dos tipos de formas de cuantificar, ¿ya? Uno es que me estoy refiriendo a todos los elementos del conjunto, ¿de acuerdo? Sin excepción, a todos ellos. Y por otro lado, cuando no son todos, sino solo algunos, ¿de acuerdo? Algunos de los elementos de del conjunto universo, ¿ya? Por lo menos uno, aquí dice. Por lo menos uno cumple. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer qué pasa aquí. El símbolo que representa todos los elementos del universo al que nos estamos refiriendo se llama cuantificador universal. ¿Ya? Y en general, cuando nosotros utilizamos ese cuantificador, utilizamos en el lenguaje natural la palabra todos.
Entonces estamos refiriendo a que todos los elementos del conjunto universo cumplen con la función proposicional declarada. ¿Sí? Y una forma de simbolizar el todo es esta letra que podríamos decir que es una A mayúscula invertida, ¿de acuerdo? Y podemos decir esto, por ejemplo, antes nosotros decíamos P sub X tal cual, así nada más. Y sabíamos que esa era una función proposicional que no le podíamos dar un valor de verdad. Pero ahora, si yo le agrego todos los valores del universo cumplen con la función proposicional, entonces todo esto nosotros sí le vamos a poder dar un valor de verdad, porque si todos cumplen, significa que toda la expresión que yo acabo de decir es verdadera. ¿Cuándo sería falsa esta expresión? Si pongo quizá una virulilla antes del paréntesis. No necesariamente. ¿Cuándo sería falsa esta expresión? Porque dije, era verdadera cuando todos cumplen. Cuando exista No existe. alguno que no exista. Uno que no cumpla, ¿de acuerdo? Con uno que no cumpla, la función proposicional esta, junto con el cuantificador universal, toda esta expresión sería falsa, porque aquí yo estoy diciendo que todos cumplen. Y ustedes saben que no, porque hay uno en particular que no cumple. Por lo tanto, esta expresión sería falsa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tomar conciencia de la fuerza y todo lo que involucra este cuantificador en particular, ¿de acuerdo? Formas de leer o de encontrarnos con este cuantificador en el lenguaje natural, todo, para todo, cada uno del conjunto cumple, cualquiera cumple, todos estos están haciendo alusión del cuantificador universal, ¿ya? Veamos el otro cuantificador, ¿ya? Aquí, perdón, aquí hay un ejemplo del cuantificador universal, perdón, antes de avanzar, ¿ya? Por ejemplo, la expresión para todo X perteneciente al universo, P de X, esta será verdadera cuando se compruebe que cada uno de los elementos del conjunto universo cumplen con la proposición. O sea, decir que cumple con la proposición significa que cada uno de ellos es verdadera, cuando le asignamos el valor al X, donde está P. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que el conjunto A, en este caso va a reemplazar a nuestro conjunto universo. Vamos a suponer que A es el conjunto al que nos estamos refiriendo y tiene 4 elementos, el -2, el -1, el 0 y el 1. Dice, escriba en lenguaje natural, señale el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿De acuerdo? Entonces, el lenguaje natural, ¿cómo se leería todo esto? Yo lo voy a escribir acá mientras ustedes me dictan. Para todo X perteneciente a... Voy a Sí, escribirlo de varias maneras. Tal que X más 1 es mayor que X. Mayor que X. ¿Qué decía para todos? No alcancé a leerlo, a escuchar lo otro. Para todos, aquí vamos. Para todos me falta decir esa parte de aquí. Para todo X perteneciente a... Tal Voy a escribir que aquí. X, sí, tal que X más 1 sea menor que X. No, es mayor la palabra. Ah, mayor, perdón. Sí. Entonces, claro, aquí uno trata de leer, dice para todo X perteneciente al conjunto A, tal vez, coma, podríamos poner, ¿cierto? O tal que, no sé si es necesario decir tal que, pero se entiende igual. X
más 1 es mayor que X. Esto ya lo escribimos en lenguaje natural, nos pedían que escribiera en lenguaje natural lo que estaba escrito simbólicamente acá. Otra forma de no decir para todo, alguien podría decir cualquier elemento del conjunto A cumple con X, y ahí escribía tal cual esto que está aquí. X más 1 es mayor que X, ¿de acuerdo? Ahí, eso lo repetiría. No lo voy a escribir porque no me va a alcanzar el espacio. Pero eso que voy a subrayar, ¿de acuerdo? Todo eso. Debería ir ahí, a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, a veces el para todo uno se lo puede encontrar con cualquier elemento del conjunto, ¿ya? O para todo X perteneciente al conjunto A. Insisto, estoy haciendo referencia a que cada uno de ellos es verdadero, ¿sí? Por ejemplo, si reemplazo el menos 2, acá me quedaría menos 2 más 1 es mayor que menos 2. Y claro, pues ustedes resuelven esto y les da verdadero porque el menos 1 es mayor que el menos 2. O si reemplazan el 0 aquí y le queda 0 más 1 es mayor que 0, lo resuelven y le queda 1 es mayor que 0. Sí, es verdadero, es verdadero, 1 es mayor que 0. Entonces, para chequear si el cuantificador universal es verdadero, lo que ustedes tienen que hacer es comprender esto, y si no es tan obvio, ustedes tienen que reemplazar cada elemento que tienen acá, por decir cualquier elemento. Tomo el primer elemento, lo reemplazo y me arroja verdadero. Tomo el segundo elemento, lo reemplazo y también me da verdadero. Todos me tienen que ir arrojando verdadero. Si eso es así, si todos me arrojan verdadero, entonces la expresión es verdadera. ¿De acuerdo? Profe, el otro término que se usaba era para cada, ¿o no? A cada uno. Cada elemento del conjunto A, podría decir, cada elemento del conjunto A cumple con y ahí yo debería leer o escribir en lenguaje natural lo que está diciendo la función proposicional. Yeah. ¿Sí? Entonces, sí, es la misma idea, o sea, uno lo puedo generalizar, dice todos cumplen, pero que todos cumplan significa que cada uno de ellos cumple. Eso es dicho de otra forma, ¿ya? Aquí, ¿cómo se leería esto de acá? ¿Cuál? ¿La B? Sí, sí, la B. La B Sí. es, bueno, para todo X, ¿cuál era la otra forma de decirlo? Para todo... Otra forma de decir, cada elemento del conjunto A cumple con tal cual. O sea, cada elemento de X, ¿cierto? No, elemento del conjunto A. Ah, ya. Para cada elemento Cada vez que tú digas elemento, conjunto. cuando digas elemento ya no necesitas decir X, porque te está refiriendo a él, porque X es un elemento de A. Cada elemento del conjunto A ¿Tal qué? ¿O no? yo pondría cumple con, ¿de acuerdo? Ya. Cumple con X es par. No, cumple con... Sí, X es par. Muy bien, entonces, eso es muy importante, porque tenemos un condicional. Y el condicional siempre, la idea es que parta con un sí, ¿de acuerdo? Si X es par... Entonces, X al cuadrado es par. Muy bien. Ahí está el lenguaje natural. ¿Y qué podríamos decir del valor de verdad de estas expresiones, verdadero o falso? Verdadera.
¿Es verdadera? Sí. Sí, ¿O no? Del conjunto A del anterior, ¿cierto? De los -2, -1, 0, 1. Claro. Si se cumple que X es par, o sea, si es -2, se va a cumplir que Claro, por X al ejemplo, cuadrado es par. entonces para poder referirnos al valor de verdad de la expresión, tenemos que probar con cada uno de los elementos del conjunto, probar la expresión que está acá, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de acá arriba, yo decía, por ejemplo, cuando x es menos 2, esto queda 2 más 1 es mayor que 2, o sea, 3 es mayor que 2, verdadero. Cuando x vale menos 1, entonces me queda menos 1 más 1 es mayor que menos 1, reemplazo. Ah, perfecto. Después digo, cuando x vale 0, entonces esto me quedaría 0 más 1 mayor que 0. Y me queda 1 Profe, ¿por mayor. qué queda 3 en la primera? Debería ser -1, ¿o no? Ay, perdón, tiene Sí, razón. porque es menos 2. Sí. Me equivoqué, tiene razón. Disculpen. Qué bueno que se fijó porque si no era... ya, menos 2. Perdón. Voy a escribir acá. Entonces este era un menos 2. ¿Cierto? Y este era un menos 2. Y este era un menos 2. Y esto era un menos 1. Ahí sí. Ahí sí, tiene mucha razón. Gracias por avisarme. Y este último, cuando x vale 1, me queda 1 más 1 es mayor que 1. Resuelvo y también cumple. Entonces chequeo. Todos cumplen. Entonces si todos cumplen, entonces el cuantificador universal es verdadero. ¿De acuerdo? Toda la Profe, proposición es verdadera. entonces, si no cumple una, entonces ya sería falsa. Sí, muy bien. Si uno no cumple el para todo, la función proposicional junto con ese cuantificador, esa proposición sería falsa. ¿Sí? Entonces, acá en este caso tendríamos que hacer algo similar, tendríamos que darnos la tarea de chequear realmente si cada uno de estos valores, al reemplazarlos acá, va arrojando verdadero. Si hay uno que no, entonces esto sería la proposición completa, toda esta proposición sería falsa, ¿de acuerdo? Entonces, algo que quiero que tal vez lo dije, que sea decirlo con más énfasis. Una proposición P, yo le puedo asignar un valor de verdad, verdadero o falso, ¿de acuerdo? Cuando tengo una función proposicional, yo no puedo asignarle un valor de verdad. Esto es una función proposicional, no tiene valor de verdad. Si yo a la función proposicional le asigno un valor a la x, por ejemplo, algo así, supongamos que P sub x significaba x es par, ¿de acuerdo? Entonces, P sub 2, ahora la función proposicional, al haberle asignado un valor, esto ya se transformó en una proposición. Esto ya es una proposición, ¿de acuerdo? Ahora, si a una función proposicional como esta, yo le asigno un cuantificador, en este caso el cuantificador universal, ¿de acuerdo? Y esto P sub x. Esto se transformó también en una proposición, ¿de acuerdo? Entonces, una función proposicional tiene dos formas de transformarse en proposición. Una es asignándole un valor preciso al valor de x, y la otra es que esta función proposicional se vea, esté dentro de una estructura donde hay un cuantificador, ¿de acuerdo? Entonces, esta y estas son proposiciones ahora, y le podemos asignar un valor de verdad, ¿de acuerdo? Eso para que lo tengan muy claro. Bien, ¿qué tenemos acá entonces? Tendríamos que verificar si este cuantificador universal es verdadero, entonces tendríamos que chequear
qué pasa con cada valor que yo le voy a asignar a X. Por ejemplo, teníamos el menos 2. Entonces dice, el menos 2 es par. Entonces yo pondría menos 2 es par. Entonces, el menos 2 al cuadrado es par. ¿De acuerdo? Si uno analiza esto, aquí tengo verdadero, chata, ahí, verdadero, y aquí viene el condicional, y esto sería 4 es par, entonces es verdadero. Y sabemos que si verdadero implica verdadero, el resultado del condicional, o el resultado que arroja el condicional, es verdadero. Y eso lo tendríamos que hacer para el menos 1, para el 0 y para el 2. Si todos ellos arrojan verdadero, entonces vamos a decir que la expresión que está acá arriba, que es una proposición, es verdadera. ¿Ya? Profe, pero ahí el menos 1, el 0 y el 1 no son par, entonces serían falsas. Pero acuérdate que el condicional, cuando parte con falso, No empieza con falso o verdadero. es verdadero. Acuérdense, cuando el condicional parte con falso, mira, falso implica falso, es verdadero. Falso implica verdadero, es verdadero. La única forma que el condicional sea falso, que te arroje falso acá al final, es que parta con verdadero, que esto se llama el antecedente, que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Si es esa la combinación, te va a ¿Puedo dar agregar falso. algo? Que Sí. esto es lo que vimos en el ejercicio del taller de matemática elemental, que hay, que si en la condición, el segundo término, ¿cómo se llama? Consecuente. No, el Antecedente. consecuente es verdadero, que estábamos viendo con un tema de bribones que mentían y caballeros que decían la verdad. Entonces, si ocurría que el último era verdadero, es que hay que elegir entre todo el conjunto, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, hay que elegir cuál es el que te da para que sea verdadero. Hay que elegir aquí el menos 2, el que da par. Se tiene todo el conjunto y se tiene que ir eligiendo uno por uno para ver si se cumple o no, porque si el consecuente es verdadero, es porque uno de los términos del conjunto tiene que ser la respuesta. Complementando tal vez a lo que dice el compañero, no sé si me aguanta el Paint aquí para poder escribir, que siempre como que me rechaza el lápiz. Pero acá, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con el condicional, que sería P implica Q, ¿cierto? Nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Cuando analizamos la tabla de verdad de este conectivo lógico en particular y nos damos los diferentes valores de verdad, los posibles valores de verdad que podrían tener cada uno de ellos, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso y falso, falso, ¿cierto? Nosotros encontramos que dentro de las combinaciones hicimos si llueve entonces hay nubes, ¿se acuerdan? Ese ejemplo lo usamos para poder entender cómo se comporta el condicional. Y la única posibilidad que esto fuera falso era que habiendo lluvia no hubieran nubes, ¿ya? Eso era falso. Todos los otros casos eran factibles, que llueva, entonces hay nubes, perfecto. Si no llueve, ¿hay nubes? Sí, también un día nublado. Si no llueve, pueden no haber nubes, también un día soleado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos analizando el condicional, hay una sola forma, un solo caso en que el condicional es falso, ¿de acuerdo? Que cumpliéndose la premisa, también le podemos llamar al antecedente, no se cumpla. ¿Sí? Es como mi palabra, es como que yo digo, si me gano el Kino, entonces yo te voy a comprar un auto, ¿de acuerdo? Esa es mi palabra, yo la voy a cumplir, usé una entonces, si me gano el Kino,
Entonces te voy a comprar un auto. Bueno, pucha, no me gané el Kino. Entonces, ¿qué puedo decir respecto a mi palabra? Soy una persona de poco fiar. ¿Qué me pueden decir? ¿Estoy obligada a comprarle el auto? ¿No me gané el Kino? No, no, ¿No? porque no tiene No, la porque plata. no fue su culpa no ganarse el Kino. Claro, entonces, claro, la única forma que yo rompa mi palabra es que ganándome el Kino, no le compré el auto. No Aquí, le compre el auto. claro, esa es la única problema, ahí es la única situación cuestionable, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno dice el antecedente o la premisa, yo estoy buscando condiciones iniciales para que suceda cierto fenómeno, ¿de acuerdo? Si hago esto, yo sé que si junto dos de hidrógeno y una de oxígeno, se va a formar una molécula de agua. Yo sé, esta es la condición, ¿de acuerdo? Ahora, algo terrible sería que yo junte y no se genera la molécula, ¿de acuerdo? Entonces, solamente lo único que está en cuestionamiento o acá presente y la esencia de lo que es ese conectivo lógico es que si se da lo primero, tiene que darse lo segundo. Eso es. Si no se da, entonces la estructura completa es falsa, ¿de acuerdo? Eso es como para que lo tengan presente, porque el condicional, ese conectivo lógico, se utiliza mucho, 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 sobre todo en problemas como acertijos, como el que estaba mencionando el compañero. ¿Ya? Y uno generalmente lo entiende, pero cuando uno lo usa, y uno dice, no es tan matemático, pues de repente, porque de repente ellos dicen entonces, y uno dice, pero uy, la fuerza de un entonces es como con fuerza, po. Si no, esto sería una mentira. Entonces no puedo llegar y usar el entonces así como, dado esto, entonces se va a dar esto otro. Ya cuando lo digo así, con esa fuerza, y utilizo ese conectivo lógico, es porque se tiene que dar de esa forma, ¿ya? Bien, acá dice cuantificador existencial. Este otro cuantificador, hay dos solamente, el universal y el existencial. Y el existencial decíamos que era cuando no se cumple el todo, ¿de acuerdo? Cuando el todo es falso, significa que de alguna manera hay uno al menos que no cumpla, ¿de acuerdo? Ese era como el que decíamos recién. Entonces, el cuantificador existencial va a ser verdadero cuando al menos uno cumpla. ¿De acuerdo? Cuando al menos uno cumpla. Si uno cumple y el otro no cumple, con que uno cumpla es suficiente para que este cuantificador sea verdadero. Respecto a una función proposicional, dado un universo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces se utiliza para señalar que algunos, al menos uno, de los elementos cumple. ¿Ya? Se utiliza esa letra E mayúscula ahora ya no es invertida, es como simétrica respecto a un eje vertical, ¿cierto? Ahí quedamos mirando hacia el otro lado. Leemos existe al menos uno. Existe al menos uno. O hay al menos uno. O algunos. ¿Ya? No es como el anterior que era cualquiera cumple. O cada uno cumple, o todos cumplen. Esto es algunos, ¿de acuerdo? Bien, dice, la función proposicional será verdadera si se exhibe un elemento del universo que haga que la función proposicional sea verdadera. Veamos entonces. Ahí tenemos la simbología, ¿de acuerdo? ¿Cómo se lee? Entonces dijimos... existe o al menos uno, ¿cómo díganme ustedes para escribirlo? ¿Cómo se lee esto? Sería al menos un término del conjunto. Voy a poner elementos, elemento porque generalmente elementos porque estamos hablando conjunto.
Al menos un El elemento del conjunto universo. Voy a poner U, porque a veces le pueden cambiar la letra y le pueden poner A otra letra. ¿De acuerdo? Del conjunto que está ahí, Después, ¿cómo seguiría los paréntesis? cumple. ¿Cumple el término X o no? Podríamos poner el P de X, porque es la función. Lo que diga P de X, en estos momentos no me han dicho en particular qué significa eso, pero cumple con esto. ¿De acuerdo? Al menos un elemento del conjunto universo cumple con esto. ¿Ya? Eso. Acá tenemos, o en vez de poner, no, pero está al menos uno, ¿sí? O algún elemento del conjunto con esa letra cumple con P de X, ¿ya? Dice acá, este ejemplo es el mismo conjunto A, de acuerdo con el -2, el -1, el 0 y el 1. Dice, escribe en lenguaje natural y señala el valor de verdad de la siguiente proposición. ¿Cómo se leería esto en lenguaje natural? Al menos un elemento del conjunto A cumple con ser menor a 0. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Eso es tal cual. Sí. Y dígame, entonces, ¿esta proposición es verdadera o falsa? Es falsa, porque hay al menos Es uno, ¿cierto? verdadera. No todos. Es Verdadera. verdadera. Sí. Ya, al menos uno. ¿Es verdadera por qué? Porque al menos uno, un elemento. Diga cuál. Al menos o sea, al menos uno, que se podría hacer el -2, el -1 Con que y el digas 0. uno es suficiente de ello. Sí, el Porque -2. -2 pertenece al conjunto A, ¿cierto? Y sabemos que P de -2 es verdadera. Entonces, con un elemento del conjunto es suficiente, perdón, con un elemento del conjunto A que haga que la función proposicional sea verdadera, entonces, con eso que se dé, con esto que voy a marcar con otro color para ver que si se ve color rojo, esto, como esto ya es verdadero, entonces lo que puedo decir es que la función, la expresión completa, o sea, para existe un X perteneciente a, lo voy a escribir tal cual como está ahí, X es menor que 0, es verdadera. ¿De acuerdo? Con que me muestres un elemento que haga que la función proposicional sea verdadera, entonces la expresión completa, toda esta, es verdadera. ¿Ya? Eso. Dice así. Existe un símbolo que acompaña a veces al cuantificador existencial, ¿ya? Y se lee existe un único, ¿ya? Se emplea este símbolo que es como signo de exclamación para hacer referencia que solo un elemento hace que la función proposicional sea verdadera. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si hay dos elementos del conjunto que hacen que la proposición sea verdadera? ¿Qué pasa con el existe un único? Sería falso. Muy bien, Millaray. Sería falso, ¿de acuerdo? Porque la fuerza de este único es esa. No puede haber dos. No puede haber 0. Tiene que haber solo uno que cumpla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá dice, existe solo un elemento en el conjunto A
tal que su cuadrado es igual a sí mismo. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá solo un elemento? El 1 nomás. El 0. Hay un El- No hay 2. Entonces, ¿qué pasa con esta expresión? ¿Es verdadera? falsa, falsa. porque hay dos Muy elementos. bien. Entonces, para demostrar que es falso, existe solo un elemento, tienen que mostrar aquellos elementos que hacen que esto sea verdadero y se dan cuenta que no es solo uno. ¿De acuerdo? Entonces podríamos decir acá, esta expresión es falsa, ya que, y ahí tú muestres, el 0 pertenece a la A, y 0 al cuadrado es igual a 0, ¿cierto? Y esto es verdadero. Y el 1 pertenece a la A, y el 1 al cuadrado es 1, por lo tanto es verdadero. Entonces, como hay dos verdaderos, debería haber solo uno, ¿cierto? Entonces, como estos dos son verdaderos, entonces la expresión completa es falsa. Entonces, existe un único X perteneciente al conjunto A, tal que P de X. Toda esta expresión que está aquí es falsa, ¿ya? Entonces, uno podría partir tal vez así. ¿Cómo esto se da? ¿De acuerdo? Como hay dos verdaderos, entonces esta expresión es falsa. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a encerrar así como el resultado, verdadero. Como estos son verdaderos, hay dos verdaderos y esto, entonces, ¿qué es falso? Este único, este signo de exclamación, que hizo que toda esta frase fuera falsa. Porque si no hubiera estado este signo de único y hubiera sido existe X pertenece tal que P de X, esta expresión es verdadera porque ella me dice, con uno que haya es suficiente, ¿ya? Y bueno, existe este, con eso es suficiente. Hubiera sido verdadera, ¿ya? Bien. Ustedes si trabajaron previamente o han visto esta materia en el colegio, ¿se acuerdan qué pasa con la negación de cuantificadores? ¿Lo contrario o no? Ya, de acuerdo. ¿Y cómo afecta entonces esto de lo contrario a al cuantificador universal, por ejemplo? En vez de un para todo aún existe. Eso, muy bien, perfecto. Sí, eso es verdad. Niega toda la estructura, ¿de acuerdo? Niega tanto al cuantificador como a la función proposicional. Entonces veamos un ejemplo. Ya vamos a revisar lo que dice acá primero. Dice, la proposición para todo X perteneciente a tal que P de X, ¿de acuerdo? Dice, será falsa si no todos los elementos del universo cumplen. Eso lo sabemos, ¿cierto? Cuando es verdadera es porque todos cumplen. Cuando esta expresión es falsa es porque no todos cumplen. ¿Ya? Y que no todos cumplan en palabras significa que al menos uno no cumple. ¿De acuerdo? Que no todos cumplen significa que algunos no cumplen, por lo tanto, si algunos no cumplen, otros sí cumplen. ¿De acuerdo? Entonces, algunos cumplen. Entonces, esa idea de alguna manera me da la claridad de que cada vez que yo niegue un cuantificador universal, como respuesta va a surgir el cuantificador existencial. ¿De acuerdo? Entonces, veamos acá. Tenemos esta proposición que dice para todo X perteneciente al conjunto A tal que P de X, y si eso lo niego toda la estructura, como decíamos recién, esa negación va a afectar primero que todo al cuantificador y de para todo va a quedar en existe. Existe un X perteneciente al conjunto, ¿de acuerdo? Y también va a negar a la función proposicional. Por lo tanto, el P de X que ustedes ven acá va a quedar negado. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando cuando yo niego el cuantificador universal.
Ahora, análogo a lo que acabamos de expresar, va a pasar algo muy similar cuando nosotros tratemos de entender qué pasa con la negación de un cuantificador existencial. ¿Alguien me podría explicar? ¿Qué significa cuando un cuantificador existencial es falso? ¿Qué significa cuando justamente eso? Cuando el existe X perteneciente a tal que P de X. ¿Qué significa que sea falso el existencial? Que todos los elementos son ¿Verdadero? verdaderos. Que no existe Yo X creo que no es, que que cumpla. ninguno cumpla. Yo creo que ninguno cumple. ¿Que más de un elemento cumpla? No, porque acuérdate que cuando más de un elemento cumple, significa que el cuantificador existencial sería verdadero, ¿cierto? Con uno que, oiga, con el cuantificador existencial, recuérdame, con uno que cumple es suficiente para que la expresión sea verdadera, ¿de acuerdo? Entonces, que Que ninguno cumpla. Muy bien, que ninguno cumpla. ¿Y qué significa que ninguno cumpla? Que todos no cumplen. Eso significa, ¿de acuerdo? Que ninguno cumpla, en otras palabras, significa que todos no cumplen. Y todos no cumplen, lo vemos acá. Voy a bajar un poquito. Está aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice, todos los elementos del conjunto no cumplen la función proposicional. Entonces, en otras palabras, esto aquí significa que ninguno cumple. Eso está diciendo, en otras palabras, lo que está expresado acá. Ninguno cumple, podría ser todos no cumplen. Pero lo importante es que ustedes conciben eso porque lo comprenden. Esas palabras generalmente nosotros las utilizamos y sabemos qué significan. Por lo tanto, no se nos hace como extraño lo que está planteado acá en símbolos. ¿De acuerdo? Aquí en símbolos dice, si yo niego toda esta proposición donde dice existe un X, al menos, o algunos elementos del conjunto A cumplen con la proposición, ¿cierto? Que esto sea falso es que ninguno cumple, tal cual. ¿De acuerdo? Eso significa como negar en el fondo. Y ninguno cumple, en otras palabras, significa que cada uno de ellos no cumple. Y decir eso estaríamos aludiendo a un cuantificador universal. ¿De acuerdo? Donde la expresión o la proposición que está en juego queda negada. ¿De acuerdo? Es así, tal cual. Uno puede mecanizarse y después decir, ah, si yo niego, entonces cambia esto y esto se queda negado y listo, ya me lo aprendí. Pero lo importante es que lo entiendan por qué es así. ¿De acuerdo? Y razonando en la idea, uno llega finalmente a concluir eso. Y eso es lo importante. Tenemos acá entonces un ejercicio. Cha, 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 cha. Veamos. Veamos qué dice. Tenemos por acá un conjunto formado por el 1, el 2, el 3 y el 4. Dice, señala el valor de verdad de la función proposición, de la expresión, mejor dicho, de la expresión que está ahí. Luego, niéguela y niegue la proposición. ¿De acuerdo? Entonces, recordar, ¿cierto?, que ahora una función proposicional en conjunto con un cuantificador, ya sea universal o existencial, provoca que esto sea una proposición. ¿De acuerdo? Estamos trabajando con proposiciones. ¿De acuerdo? Esta es una proposición. ¿Me podrían decir el valor de verdad de esta proposición? Es verdadera. Verdadera. Muy bien. ¿Por qué? Porque 4 más 3 es mayor a 6, no menor. Yo creo que es todo lo contrario, porque la 3, la 2 y la 1 sí son.
¿o no? Y la ¿Habrá única que? que no es la 4, entonces, por eso. Porque Sí. hay una que no es. ¿Existe alguna? Mínimo una. Ya, Que pues sí dígame cumple. esa alguna que existe, porque me tienen que referirse a eso. Pues. Sí, me Ah, tienen que decir por qué es verdadera. Ustedes me dijeron es verdadera y dígame por qué es verdadera. porque 1 más 3 es menor que 6. Ya, perfecto. Entonces, como existe al menos un elemento del conjunto A que hace que la función proposicional sea verdadera, entonces la proposición completa es verdadera. ¿Ya? Entonces podría mostrarlo. El 1 pertenece al conjunto A, ¿cierto? ¿Sí? Y además sabemos que P de 1, ¿sí? Que sería esta, asumiendo que esta es la proposición, y esa es verdadera. Ahora hay que negarla, ¿cierto? Ahora sí vamos a negarla. Primero estamos analizando esta primera parte que dice señala el valor de verdad, ¿ya? Entonces, debido a eso, existe una X perteneciente a A, voy a escribir todo, X más 3 menor que 6, es verdadera. De acuerdo, ahí terminó esa parte de la primera pregunta. Ahora, otra cosa es distinto, dice, niegue la siguiente proposición. ¿Cómo queda negado? Quedaría Todo el elemento perteneciente al conjunto A Ya, muy bien. em, no sería el X más 3 menos 6, o sea, menor a 6. cuando, Entonces, ¿cómo lo digo de otra manera? que No es menor. se invierte el símbolo de mayor a menor. Ya, muy bien, la desigualdad se invierte, ¿cierto? En el fondo, negar esta proposición es como hacer todo lo contrario de lo que dice acá. Aquí dice X más 3 es menor que 6. ¿Qué sería lo contrario a eso? Sería X más 3 mayor que 6. X más 3, voy a decir esto, mayor o igual a 6. Eso es lo contrario. Porque yo sí, estoy diciendo que es mentira o quiero negar que sea menor. Entonces, lo contrario de menor es como el complemento, ¿cierto? Es todo lo otro. O sea, la igualdad y mayor, y el mayor. ¿De acuerdo? sí. Esto sería exactamente la negación de lo que estaba escrito acá. ¿Sí? Entonces, si uno analiza qué elementos acá del conjunto A hacían que la proposición fuera verdadera, aquí, por ejemplo, ustedes dijeron el 1, el 2, ¿cierto? El 1 y el 2 hacían verdadera esta proposición. El 3 ya no la hacía verdadera, porque 3 más 3 no es menor que 6, y el 4 tampoco. Entonces aquí habían dos valores, el 1 y el 2, que hacían verdadera esta proposición. Bueno, déjenme decirle que al negar la proposición, ahora el 1 y el 2, ¿de acuerdo? Serían aquellos que hacen falsa la proposición negada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, si coloco el 1 aquí, me queda 4 es mayor o igual a 6, no, mentira. Y el 2 más 3, 5, 5 mayor o igual que 6, falso. Entonces, justo aquellos que hacían verdadera la proposición, ahora hacen falsa la proposición negada. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Bien, ¿cómo quedaría negada esta otra proposición? No, perdón, antes. ¿Verdadera o falsa? Ese ahí. Falsa. Es falso, Porque ¿no?
1 más 2 sería impar, ¿o no? ¿Por esa? ¿O no? Claro, cierto. Cierto. No todos son... Acá, miren, al colocar para todos los valores de X que pertenecen a A, ¿de acuerdo? O sea, el X que yo tengo aquí tiene que tomar todos estos valores. Por otro lado, Sí. tengo que tomar un I, que también lo tomo de este mismo conjunto, ¿de acuerdo? Y tendría que tomar todos los valores y hacer todas las combinaciones entre X e Y. O sea, tendría el 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4, el 2, 1, el 2, 2, el 2, 3. ¿Se entiende? Ese para Sí. todo me está obligando que yo utilice todos los posibles valores que yo le pueda asignar a X, dado el conjunto A. Y ese para todo Y, lo mismo, y tendría que hacer todas las combinaciones. Para que esta proposición sea verdadera, esta función proposicional en particular, todas las combinaciones que yo haga tendrían que ser pares. O sea, la suma de todas las combinaciones que yo haga debieran dar par. Y obviamente ya ustedes encontraron al tiro una que no cumplía. Entonces, qué bueno a veces la definición que está acá, porque en el fondo me obliga simplemente a encontrar uno que no cumpla. Y con uno que no cumple es suficiente para saber que el cuantificador universal es falso. Entonces, ¿qué diríamos? Podríamos decir, voy a decir, 1 pertenece a, ¿de acuerdo? Estoy pensando que X vale 1. ¿Y qué otro valor puedo tomarme? Y 2 pertenece a Y. Y O 2 sea, y 2 pertenece a pertenece también a A, ¿cierto? ¿De acuerdo? Estoy pensando que tomé uno en particular de cada... Tomé el valor de A, perdón, de X, otro para el valor de Y, lo tomé adecuadamente para que no cumpliera, ¿cierto? Y sabemos que X, en este caso 1 más 2, es par. Esta expresión es falsa. Y de acuerdo a lo que habíamos dicho, para que para todo sea verdadero, todos tienen que cumplir. Con uno que no cumpla, esta expresión es falsa. Entonces, debido a esto, porque hay una combinación en particular que hace que la función proposicional sea falsa, entonces podemos decir que la expresión, la proposición original dada, tal cual, escrita, es falsa. Yo podría poner un símbolo que son 3 puntitos, eso significa por lo tanto, ¿de acuerdo? Este entonces que puso aquí también podría poner por lo tanto, la expresión es falsa, ¿ya? Veamos, entonces si esta proposición es falsa, ¿cómo quedará cuando la niegue? ¿Qué significará negar todo esto? ¿Que va a ser impar? O sea, ¿De X acuerdo? más Y va a ser impar. Y Existe. que la A invertida cambia a la Y. Muy bien, entonces quedaría, existe, estoy negando de ahí hacia allá, ¿de acuerdo? Y va a negar cada término, cada elemento que compone la proposición. Entonces, el para todo queda, existe un X perteneciente a tal que, o sea, no todavía, existe un Y perteneciente a, ahora viene el tal que, la proposición X más Y es impar. Impar. Muy bien. Entonces, en particular, la combinación que nosotros teníamos acá, que habíamos dicho originalmente, el 1 y el 2, hacía falsa la proposición original. Esa combinación deberá dar verdadero para la expresión negada. Y es verdadera, ¿cierto? Sí. Existe el 1, existe el 2, me tomo ese par de elementos, los compongo acá y la suma me da impar, por lo tanto es verdadera.
¿ya? No sé si alguien puede usar tal vez algún tipo de analogía, pero aquello que cumplía en una proposición, ahora en la negación no cumple, y viceversa, ¿de acuerdo? Es como, no sé, la luz y la sombra, no sé, por decirlo así. Yeah. Así como el blanco y negro de una diapositiva. Eso es más o menos lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? El yin y el yang. Eso. Sí, va por ahí en el fondo, ¿ya? Cuando niega la expresión, estoy diciendo todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, si los elementos que yo estaba analizando en una proposición antes cumplían, ahora no. Y los que no cumplían, ahora sí. Eso está pasando, ¿ya? Bien, vamos a dejar la clase hasta acá y retomamos a las 2:30, ¿les parece? Profe, A no ser que alguien a no ser que alguien quiera aclarar algo, alguien tenga que decir algo, por supuesto que sería súper bueno que hemos aprendido hasta ahora. Tal vez alguien nunca había visto este contenido antes. No, nunca. Nunca. ¿Y qué le parece, Gabriel? Es que, por ejemplo, es que esto es como lo implícito detrás de las matemáticas, po. Al verlo como que lo relaciono con muchas operatorias. Cuando veíamos al comienzo lo de la conjunción y todo eso, como que lo relacionaba con materia de matemáticas y decía, quizás, no sé, pues, esto es como el origen o una forma que está implícita dentro de eso. Como que esa Esta es es mi la forma de base, verlo. tienes toda la razón. Esto va a dar origen a muchos conocimientos que se van a construir luego. Por ejemplo, todo lo que venga, bueno, aquí hay algunos elementos de conjunto, ahí anotamos el conjunto A con llave, pero todo lo que es la operatoria de teoría de conjunto se apoya en todo lo que estamos definiendo ahora. Y la lógica del razonamiento, de lo que uno piensa, también está acá presente, porque en el fondo aquí muchas cosas te hacen sentido, porque en la vida hemos usado la lógica, estamos aquí vivos. La selva de cemento, la selva que está allá afuera, no ha puesto a prueba y hemos salvado y hemos salido ilesos. Entonces significa que tenemos lógica, que usamos el razonamiento y hay un orden para las cosas y las ideas se plantean lo más clara posible usando, en este caso, un cierto grado de simbología para que todos entendamos lo mismo. ¿De acuerdo? Y las ideas queden como nítidas y claras al momento de ser presentadas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tal vez alguno de ustedes estuvo en filosofía, tal vez algo que tenga que ver con esto en los colegios, porque hay parte de lógica que tiene que ver justamente con esta materia, ¿de acuerdo? Pero no siempre en filosofía la trabajan los profesores, pero también hay elementos de lógica presentes ahí. Profe, al negar un Yo no creo existe, que también queda como un para todo. El no existe es un para todo. La negación, así pura, yo podría decir. Esto tal Sí, cual. Perdón, no estoy usando o sea, que no existe, la que no existe. O sea, negación, eso no, significa no existe. no, Y eso, así simbólicamente, igual generalmente uno escribe todo eso, pero tratando de hacer como la estructura lo más simple posible, sería un para todo. Ya sube la negación de un para todo. No, equivale a me un, refería al lo que, no, el no lo que existe decía si el el existe Diego con un asterístico. ¿Cómo era? Ese era un no existe, ¿no? eso, un único, existe un único. Sí. Existe uno. Entonces eso negado también queda como un para todo. No, eso es más complejo. Eso es más complejo porque ¿qué significa la negación de no existe un único? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa existe un único? existe más de uno. existe más de uno. Que existe más de uno. O sea, que existe primero que existe un único. ¿Qué significa?
Ahí estaría quedando como un para todo y existe Existe uno solo. O sea Sí, que, que existe uno solo, ¿cierto? Perdón. Existe un único significa existe uno solo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo hay dos, sirve? Por lo tanto, sería un para todo o un existe. Y si hay cero, negado es que todos y lo sin ninguno. ¿Y qué pasa si ninguno cumple? Vacío. Sí, pero tampoco sería, Un es que vacío. también sería falso, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, Sí. lo que estoy diciendo en el fondo, que si yo niego un existe, esto va a ser equivalente a dos ideas, ¿de acuerdo? Una, ¿Sí? a los que me hablen de más de uno, ¿de acuerdo? Y Por a eso ahí otro que me hable se de usaría ninguno. el para todo y existe un. Este habla de que existen al menos dos. Y este habla de que existe ninguno. Ninguno existe. Ninguno existe. Eso significa cuando ninguno cumplió, ¿cierto? Y este cuando queramos decir que al menos dos cumplan. Entonces, eso significa la negación de existe un único. Entonces, esto es como más directo. La negación de un existe, la negación de un para todo. Pero cuando estoy negando la negación de existe un único, estoy pensando en aquellos casos que hicieron que esto fuera falso. ¿Y qué casos o qué situaciones hicieron que existe un único sea falsa? Cuando existen dos. Por ejemplo, cuando P sub X, 1 es verdadero, P sub X, 2 es verdadero, y a partir de esto tengo que colocar un implica, X1 es distinto de X2. Eso, todo escrito, ordenado así en una misma línea, estoy dando la posibilidad de que hay al menos dos que hacen que sea verdadero. ¿Y cómo se escribe ninguno? Para todo X1 perteneciente a Al conjunto, P de claro, X1 es falso. no P de X. Algo así. Entonces, todo esto involucra la posibilidad de que no se cumpla el existe un único y está separado por un no. Es un no esto. Se puede dar esta situación o se puede dar otra. Si se da esta, entonces significa que el existe un único es falso. Si se da esta, también significa que el existe un único es falso. Estas se dan indistintamente, no se pueden dar al mismo tiempo. ¿Ya? Es una o la otra. ¿De acuerdo? Pero habría que analizarlo con más tiempo. Pero igual es una súper buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Porque en el fondo nos está ir pensando en todos los posibles casos en que nos podemos, a partir de la simbología presentada, nos permite analizar situaciones. ¿De acuerdo? Y esto es como muy sutil. Yo creo que tendríamos que darle Profe, una vuelta para que ustedes lo construyan más que yo. una consulta, ese O sería un O excluyente. Sí, muy bien, eso lo dije. No se pueden dar al mismo tiempo, por lo tanto es un O excluyente. ¿Y el O excluyente cómo se nota? ¿Se acuerdan cómo se nota el O excluyente? Una de corte. Claro, ese O No sé. es Una línea. el O normal que nosotros utilizamos, ¿cierto? Y el excluyente le ponemos una rayita acá abajo. Profe, yo también vi que ese símbolo se podía escribir como una W. Ay, nunca lo he visto. Me lo tiene que demostrar ahí y lo revisamos. Vi en un libro que se podía escribir como una W ese excluyente. Que tenéis que demostrarlo. Pero si un símbolo, no puedo demostrar un tendría símbolo. que verlo, porque a veces dentro de la notación, por ejemplo, a veces esta negación yo la he visto en otros libros como una gran línea sobre la estructura, que significa que estoy negando todo lo que está acá adentro. También se puede Quizás se dar, escribe así. puede haber simbología, depende del texto, que se dé por aceptada algún tipo de notación, pero la idea es que nosotros también acordemos cuál es la que vamos a utilizar, ¿de acuerdo?
Y en este caso, si vamos a hablar del O excluyente, la idea es que utilicemos el O de la disyunción, pero con la barrita abajo. ¿Ya? Ahora sí. Vamos a dejar de compartir y vamos a